Nunca olvidaré la mirada de desprecio en el rostro de mi propio hijo cuando me llamó vieja inútil. Sus palabras todavía resuenan en mi cabeza cada noche antes de dormir. ¿Cómo puede un hijo tratar así a la madre que dio la vida por él? Mi nombre es Amalia Gutiérrez, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero también de cómo encontré fuerza donde jamás imaginé tenerla. Todo comenzó como cualquier otro día en Santa Rosa de los Andes. El sol entraba suavemente por las cortinas de mi habitación, en la casa de la calle de los Jazmines, donde viví por más de 4 décadas. La misma casa donde acuné a Ernesto en mis brazos cuando era apenas un bebé llorón. La misma casa donde curé sus rodillas raspadas y donde preparé miles de desayunos antes de que fuera a la escuela. La casa donde enterré mis lágrimas cuando mi Ricardo partió de este mundo, dejándome sola para criar a nuestro hijo. Recuerdo que esa mañana me había levantado temprano para regar mis geranios. Siempre fueron las flores favoritas de Ricardo, y mantenerlas vivas era como conservar una parte de él junto a mí. El cielo estaba despejado, típico de nuestra pequeña ciudad en los Andes, con ese aire fresco que baja de las montañas y parece limpiar no solo los pulmones, sino también el alma. Estaba preparando un mate cuando escuché el ruido de un coche estacionando frente a la casa. No esperaba visitas, pero reconocí inmediatamente el motor del auto nuevo de Ernesto, ese que había comprado hace poco, pagándolo a plazos como me había contado orgulloso. Un ejecutivo de inmobiliaria, futuro hogar, no puede andar en cualquier cacharro, mamá, me dijo la última vez que vino a visitarme hace ya casi un mes. Ernesto llegó aquella mañana acompañado de Verónica, su esposa desde hacía 3 años. Desde el primer momento que la conocí, sentí algo extraño en esa mujer. Sus sonrisas nunca llegaban a los ojos, ¿sabes? Y cuando Ernesto no estaba cerca, apenas me dirigía la palabra, pero me tragué mi incomodidad. Al fin y al cabo, mi hijo parecía feliz. ¿Y qué más podría querer una madre? Entraron por la puerta principal sin llamar, como si la casa ya fuera de ellos. Ernesto llevaba una carpeta negra bajo el brazo y Verónica vestía un traje elegante, como si viniera de una reunión importante. Tenía esa sonrisita de lado que yo conocía bien, la misma que mostraba cuando convencía a mi hijo de comprar algo caro que no necesitaban. Ernesto, hijo, qué sorpresa. No sabía que vendrías hoy, dije, mientras me secaba las manos en el delantal. Intenté darle un abrazo, pero él se mantuvo rígido, limitándose a darme un beso distante en la mejilla. Mamá, venimos a darte una noticia, anunció Ernesto sin corresponder a mi entusiasmo. Caminó directamente hacia la cocina, colocando la carpeta negra sobre la mesa, la misma mesa de madera donde una vez le enseñé a hacer operaciones matemáticas, la misma donde celebramos su graduación, su primer empleo, tantos momentos importantes. Verónica se quedó parada junto a la puerta, observando la sala con ojos críticos, como evaluando el estado de los muebles, las cortinas, las paredes. Sus tacones resonaban en el piso de madera mientras seguía a Ernesto hacia la cocina, sin saludarme apropiadamente. Les ofrecí mate, como siempre hacía cuando venían de visita, pero ambos rechazaron mi oferta con un gesto seco. Había algo en el ambiente, una tensión que no lograba entender. Ernesto nunca rechazaba un mate preparado por mí. Compramos la casa, dijo finalmente, abriendo la carpeta y sacando algunos papeles que esparció por la mesa. Al principio no entendí. ¿Qué casa? ¿De qué estaba hablando? Mi mente trató de procesar sus palabras mientras miraba los documentos frente a mí. Parecían oficiales, con sellos y firmas. Esta casa, mamá. Compramos tu casa. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las palabras de mi hijo penetraban lentamente en mi comprensión. ¿Cómo así mi casa? La casa que Ricardo y yo compramos con tanto sacrificio, la casa donde cada rincón guardaba una memoria nuestra. Pero hijo, yo nunca puse la casa a la venta, logré decir cuando recuperé el aliento. Fue entonces cuando Verónica intervino, con esa voz irritante que parecía raspar mis oídos. El representante se encargó de todo, doña Amalia. Está todo documentado aquí. ¿Qué representante? Jamás autoricé a nadie a vender mi casa, exclamé, sintiendo cómo mi voz comenzaba a temblar, mitad por confusión, mitad por indignación. Ellos parecían no escucharme. Ernesto continuó hablando sobre reformas que harían,
paredes que derribarían, el cuarto de invitados que transformarían en oficina. Hablaba de mi casa, como si yo fuera apenas una visita temporal, como si mis opiniones, mis recuerdos, mis sentimientos no importaran en absoluto. Derribaremos esta pared para ampliar la sala, decía mientras señalaba la pared donde habíamos marcado la altura de Ernesto conforme crecía. Cada línea, cada fecha, cada momento de orgullo, a punto de ser borrado sin consideración. La cocina es muy anticuada, añadió Verónica con desdén. Necesitará una renovación completa. Estaba pensando en un estilo minimalista, todo en blanco y acero. Mi cocina, el corazón de mi hogar, el lugar donde había preparado miles de comidas con amor, donde Ricardo y yo compartíamos el primer café de la mañana, donde enseñé a Ernesto a hacer las galletas de canela que tanto le gustaban de niño. Ahora, según ellos, era solo un espacio anticuado que necesitaba ser modernizado, despojado de su alma, de su historia. Cuando pregunté dónde viviría yo, el silencio invadió la cocina. Ernesto y Verónica intercambiaron una mirada que reconocí inmediatamente. Era el tipo de mirada que las personas comparten cuando ya han conversado sobre algo a tus espaldas, cuando ya han tomado decisiones que te afectan sin consultarte. Bueno, mamá, dijo finalmente Ernesto, evitando mirarme directamente a los ojos. Pensamos que tal vez era hora de que fueras a un lugar más adecuado para tu edad. El mate que sostenía entre mis manos de repente pesaba como plomo. Lo dejé sobre la mesa, temiendo que mis manos temblorosas lo dejarían caer en cualquier momento. ¿Un lugar más adecuado? ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Un asilo? ¿Una casa de reposo? ¿O simplemente tirada a un lado, como un mueble viejo que ya no combina con la decoración? ¿Más adecuado? Repetí casi sin voz. ¿Qué quieres decir con eso, hijo? Vamos, mamá. ¿Sabes a lo que me refiero? Esta casa es demasiado grande para ti sola. Tienes 68 años. Ya es hora de que vivas en un lugar donde haya personas que puedan cuidarte, donde no tengas que preocuparte por limpiar, cocinar, mantener un jardín. Pero yo amo hacer todas esas cosas, protesté. Mi jardín me mantiene activa. Cocinar me da alegría. Esta casa es mi vida, Ernesto. Aquí está todo lo que soy, todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Verónica soltó un bufido apenas disimulado, rodando los ojos como si mis palabras fueran las de una niña caprichosa y no las de una mujer que había vivido casi 7 décadas, que había criado un hijo, que había enterrado a un esposo. Mira, mamá, continuó Ernesto, ahora con un tono que mezclaba impaciencia y condescendencia. No tenemos todo el día para discutir esto. Ya está decidido. La casa es nuestra ahora. Hemos pagado por ella. El trato está cerrado. ¿Pagado? ¿A quién? Yo no he recibido ni un peso. El dinero fue transferido a una cuenta a tu nombre, intervino Verónica. El señor Figueroa se encargó de todo. ¿Figueroa? ¿Quién es Figueroa? Nunca he oído ese nombre en mi vida. Intenté explicarles que jamás había autorizado a nadie a vender mi casa, que nunca había firmado ningún documento, que todo esto tenía que ser un error, o peor aún, algún tipo de fraude. Pero ellos parecían determinados a no escuchar. Hablaban entre sí sobre los cambios que harían, ignorándome como si yo fuera invisible, como si mis objeciones fueran solo el ruido de fondo de una radio mal sintonizada. El camión de mudanza vendrá en 2 días, dijo Ernesto, consultando su reloj como si tuviera una agenda apretada que atender. Tienes hasta entonces para recoger tus cosas personales. ¿Lo demás se quedará aquí o lo tiraremos? ¿Tirar los muebles que tu padre y yo compramos cuando nos casamos? ¿Las cortinas que hice a mano? ¿Los recuerdos de toda una vida? Son viejos, mamá, anticuados, no combinan con nuestro estilo. En ese momento algo se quebró dentro de mí. No fue solo mi corazón, aunque este dolía como si hubiera sido atravesado por 1000 agujas, sino algo más profundo, la confianza quizás, la fe en que mi hijo, a pesar de sus defectos, siempre me respetaría, siempre me cuidaría como yo lo hice con él. No pueden hacer esto, dije, levantándome de la silla. Mi voz ya no temblaba. Había una extraña calma en ella, la calma que precede a las grandes tormentas. Esta es mi casa. No la he vendido, no me iré. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Ernesto se puso de pie, su rostro transformándose en una máscara de impaciencia y frustración. Me miró como si yo fuera un problema que resolver, un inconveniente,
un obstáculo en el camino de su felicidad. Para cualquier lugar, mamá. Ya es hora de vivir nuestras vidas sin tener que preocuparnos por ti. Prepara tus cosas. Verónica estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en el rostro. Viendo mi desesperación crecer, Ernesto perdió la paciencia. Fue entonces cuando las palabras más dolorosas que jamás he oído en la vida salieron de la boca de mi propio hijo. Ahora me voy a deshacer de ti, vieja inútil. Vete. Cada sílaba fue como una puñalada en mi pecho. Verónica no pudo contener una carcajada, como si mi dolor fuera algún tipo de espectáculo cómico. Es mejor que acepte, doña Amalia. La vida es así. Los jóvenes necesitan su espacio. Vieja inútil. Yo, que pasé noches en vela cuando él tenía fiebre. Yo, que trabajé turnos dobles en el Hospital San Sebastián para pagar sus estudios. Yo, que renuncié a tantos sueños para que él pudiera realizar los suyos. No pude responder. Mis piernas flaquearon y necesité apoyarme en la silla para no caer. Lágrimas empañaban mi visión mientras observaba a estos dos extraños, porque en ese momento ya no reconocía a mi hijo, planeando cómo remodelarían mi cocina, mi santuario, el lugar donde preparé tantas comidas con amor. «Tienen 2 días», repetía Ernesto, ahora consultando su reloj como si tuviera alguna cita importante. «El camión de mudanza llegará el miércoles a las 10 de la mañana. Si para entonces no has sacado tus cosas personales, las consideraremos abandonadas». Verónica ya había sacado una cinta métrica y medía las paredes, murmurando números a sí misma, como si yo no estuviera presente. Sus tacones resonaban contra el suelo de madera que Ricardo había pulido a mano tantas veces. El suelo que Ernesto recorrió gateando cuando era un bebé, donde dio sus primeros pasos tambaleantes mientras yo lo animaba desde el otro extremo de la habitación. «Podríamos derribar esta pared y hacer un concepto abierto», dijo Verónica, señalando la pared que separaba la cocina de la sala. «Están muy de moda ahora. Y esos armarios, hay que cambiarlos todos. Son horriblemente anticuados. Los armarios que Ricardo construyó durante nuestro primer año de matrimonio. Cada uno hecho a mano, lijado con paciencia, barnizado con amor. El día que terminó el último, celebramos con una botella de vino barato, sentados en el suelo de nuestra cocina a medio terminar, soñando con el futuro que construiríamos juntos en esta casa. «Ya nos vamos», anunció Ernesto, guardando los documentos en su carpeta. «Tenemos una reunión con el diseñador de interiores a las 2. Volveremos mañana para ver cómo vas con la mudanza». Me quedé paralizada, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que en cuestión de minutos mi mundo entero se hubiera puesto patas arriba? ¿Cómo podía ser que mi propio hijo, la persona por quien había sacrificado tanto, ahora me tratara como un mueble viejo que ya no tiene utilidad? «¿No tienes nada que decir, mamá?», preguntó Ernesto, ahora con una voz que mezclaba impaciencia y algo que sonaba peligrosamente cercano al desprecio. Encontré mi voz, aunque sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «¿A dónde se supone que iré, Ernesto?» «Hay varias residencias para personas mayores en Santa Rosa», respondió, evitando mirarme directamente. Verónica investigó algunas. «Son adecuadas». «¿Adecuadas? ¿Para qué? ¿Para esperar la muerte rodeada de extraños?» Verónica soltó otro bufido, ahora sin molestarse en disimularlo. «Siempre tan dramática, doña Amalia. No es para tanto. Piénselo como unas vacaciones permanentes. No tendrá que cocinar, ni limpiar, ni preocuparse por nada. Todo estará hecho para usted». «No quiero que todo esté hecho para mí», respondí, sintiendo cómo la indignación comenzaba a ganarle al shock inicial. «Quiero hacer las cosas por mí misma, en mi propia casa, rodeada de mis recuerdos. No soy una inválida, Verónica. Tengo 68 años, no 98. «Pero algún día los tendrás», intervino Ernesto con un tono que pretendía ser razonable. «¿Y entonces qué? ¿Quieres que dejemos nuestras vidas para cuidarte? Ya hicimos los arreglos, mamá. Es lo mejor para todos». «¿Para todos? ¿O solo para ustedes?». Ernesto suspiró exasperado, como si estuviera tratando con una niña testaruda y no con su madre. «Tenemos que irnos. Hablaremos mañana cuando estés más razonable». Se dirigieron hacia la puerta sin despedirse apropiadamente, sin un abrazo, sin siquiera mirar atrás. Justo cuando Ernesto iba a cerrar la puerta, se detuvo y me miró finalmente. «Por cierto, mamá, necesitaremos las llaves».
Ya no son necesarias para ti. Sentí como si me hubieran abofeteado. Las llaves de mi propia casa, las que habían estado en mi llavero durante más de 40 años, las que Ricardo me entregó el día que nos mudamos, con una cinta roja atada al llavero, diciéndome: bienvenida a nuestro hogar, mi amor. Ahora Ernesto las reclamaba como si fueran suyas por derecho. Están en mi bolso, logré decir, señalando hacia la mesa del recibidor donde había dejado mi viejo bolso de cuero, otro regalo de Ricardo en nuestro 20º aniversario. Ernesto tomó las llaves sin ceremonia, las separó del llavero con forma de corazón que siempre habían tenido y se las guardó en el bolsillo. Ese pequeño acto, más que cualquier otra cosa, simbolizaba lo que estaba sucediendo. Me estaban despojando no solo de mi hogar, sino de mis recuerdos, de mi identidad, de mi dignidad. La puerta se cerró con un golpe seco y me quedé sola en medio de mi sala, rodeada de las fotografías familiares que colgaban en las paredes, de los muebles que contaban la historia de nuestra vida, de los pequeños objetos que habíamos coleccionado a lo largo de los años. Todo esto, según Ernesto y Verónica, era viejo y anticuado. Todo esto sería descartado, como yo misma estaba siendo descartada. No sé cuánto tiempo permanecía allí, inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Podían haber sido minutos u horas. El reloj de péndulo en la pared, un regalo de bodas de los padres de Ricardo, seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante, indiferente al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Cuando finalmente pude moverme, lo hice como una sonámbula, vagando por las habitaciones de la casa, tocando las paredes, los muebles, como para confirmar que aún eran reales, que aún estaban allí. En cada rincón había un recuerdo. Aquí Ricardo y yo bailamos la noche que nos mudamos. Allí Ernesto dio sus primeros pasos. En ese sofá leía cuentos a mi hijo cada noche antes de dormir. En aquel rincón puse el árbol de Navidad durante 40 años consecutivos. ¿Cómo podían pedirme que abandonara todo esto? ¿Cómo podía Ernesto, mi propio hijo, ser tan cruel? Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a la habitación de Ernesto, que ahora usábamos como cuarto de invitados. A pesar de los años, aún conservaba algo de su esencia infantil. Las marcas en la pared donde medíamos su altura cada mes. Una mancha de pintura azul en el suelo de aquella vez que intentamos pintar juntos un modelo de avión. El pequeño rasguño en el marco de la ventana de cuando intentó escaparse a los 12 años tras una discusión. Sobre la cómoda descansaba una fotografía enmarcada. Ernesto a los 5 años, sentado en el regazo de Ricardo, ambos sonriendo a la cámara. Yo había tomado esa foto. Recordaba el día perfectamente. Un domingo de primavera. Habíamos ido de picnic al parque cerca de la Plaza del Libertador. Ernesto había pasado la tarde persiguiendo mariposas, riendo con esa risa cristalina que solo tienen los niños. Ricardo lo había alzado en brazos cuando comenzaba a atardecer, y yo capturé ese momento de pura felicidad paterna. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento mi dulce Ernesto se había transformado en este hombre frío y calculador, capaz de llamar a su propia madre vieja inútil? Tomé la fotografía y la abracé contra mi pecho, como si así pudiera recuperar algo de aquel tiempo, de aquel hijo, de aquella familia. Fue entonces cuando las lágrimas, contenidas hasta ahora por el shock, finalmente brotaron. Lloré como no había llorado desde la muerte de Ricardo, con sollozos desgarradores que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por el hijo que creía conocer y que ya no reconocía, por el hogar que estaba a punto de perder, por la vida que me habían construido y que ahora se desmoronaba bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve así, sentada en la cama que una vez fue de mi hijo, abrazando esa fotografía y dejando que las lágrimas lavaran algo del dolor que sentía. Cuando finalmente pude calmarme, la habitación estaba en penumbra. La tarde había avanzado sin que me diera cuenta, y las primeras sombras del atardecer comenzaban a deslizarse por las paredes. Me levanté con dificultad, sintiéndome físicamente agotada por el llanto y emocionalmente entumecida. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba consejo, necesitaba no estar sola con esto. Casi automáticamente, mis manos buscaron el teléfono. Marqué el número de Benita Ocampo, mi mejor amiga desde que éramos niñas. Si había alguien que podía ayudarme a entender lo que estaba pasando,
Era ella. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz familiar de Benita respondiera. «Diga, Benita». Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. «¿Amalia? ¿Eres tú? ¿Qué sucede, amiga? Suenas terrible». No pude contener otro sollozo. «Ernesto, mi casa, yo». «Tranquila, Amalia. Respira hondo. No entiendo lo que dices. ¿Qué pasa con Ernesto? ¿Qué pasa con tu casa? Quieren quitármela», logré decir finalmente. «Ernesto y esa mujer dicen que compraron mi casa, que tengo 2 días para irme». «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo pueden haber comprado tu casa sin que tú lo supieras?» «No lo sé. Mencionaron a un representante, alguien llamado Figueroa. Dicen que él se encargó de todo, que el dinero está en una cuenta a mi nombre. Pero yo nunca autoricé nada, Benita. Nunca vendí mi casa». «Esto no tiene sentido», dijo Benita, y podía imaginarla frunciendo el ceño como siempre hacía cuando algo la confundía. «¿Has revisado tus cuentas? ¿Has llamado al banco?» «No he podido hacer nada. Estoy en shock. Ernesto me llamó vieja inútil. Dijo que iba a deshacerse de mí». «¿Ernesto dijo eso? ¿Tu Ernesto?» La incredulidad en la voz de Benita reflejaba exactamente cómo me sentía yo. Era imposible reconciliar al niño dulce que había criado con el hombre cruel que me había insultado esa mañana. Sí, y Verónica se reía, como si mi dolor fuera un espectáculo divertido. «Esa mujer nunca me gustó», murmuró Benita. «Siempre supe que no era buena para Ernesto, pero esto es demasiado, Amalia. No pueden hacer esto». «Pero ya lo están haciendo. Tienen documentos, Benita. Parecen oficiales con sellos y firmas. Y el miércoles vendrá un camión de mudanza». Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Benita estuviera procesando toda esta información, tratando de encontrarle sentido. «Escúchame, Amalia», dijo finalmente, con una determinación que conocía bien. «No te muevas de casa. Voy para allá ahora mismo y voy a llamar a Guillermo Pacheco en el camino». «¿Guillermo, el abogado?» «Sí. Si alguien puede ayudarnos a entender qué está pasando, es él. Además, era muy amigo de Ricardo, ¿recuerdas? Él preparó el testamento de tu esposo. Debes saber cómo está registrada la propiedad de la casa». Un rayo de esperanza atravesó la oscuridad de mi desesperación. «Claro, Guillermo Pacheco, el viejo amigo de Ricardo desde la universidad, ahora un respetado abogado. Él había gestionado todos nuestros asuntos legales durante décadas». «Tienes razón, Benita. Guillermo sabrá qué hacer. Estaré allí en 20 minutos. Prepara un mate fuerte, lo necesitaremos». Cuando colgué el teléfono, me sentía ligeramente mejor. Al menos ya no estaba sola en esto. Benita venía en camino y pronto contactaríamos a Guillermo. Entre los 3, tal vez podríamos descubrir qué estaba pasando y cómo detenerlo. Me dirigí a la cocina para preparar el mate, tratando de no pensar en que pronto esta cocina, con sus azulejos amarillos que Ricardo y yo elegimos juntos, con su ventana que daba al jardín donde crecían los geranios, con su mesa de madera que había presenciado tantas conversaciones, tantas risas, tantas lágrimas. Pronto todo esto podría ya no ser mío. El agua hervía en la pava cuando sonó el timbre. Benita había llegado antes de lo previsto, probablemente conduciendo más rápido de lo que debería, preocupada por mí. Esa era Benita. Impulsiva, leal, siempre dispuesta a acudir al rescate de sus seres queridos. Abrí la puerta, esperando encontrar a mi amiga de toda la vida con su característica expresión de determinación. Pero quien estaba frente a mí no era Benita, era Ignacia Morales, mi vecina de la casa de enfrente. Una mujer joven, enfermera en el Hospital San Sebastián, donde yo había trabajado durante tantos años antes de jubilarme. Nos llevábamos bien, aunque no éramos cercanas. A veces intercambiábamos recetas o nos cuidábamos las plantas cuando la otra viajaba. «Doña Amalia, disculpe que la moleste», dijo Ignacia con una expresión preocupada. «Es que, bueno, vi salir a Ernesto y su esposa hace un rato. Parecían, no sé, diferentes. Y luego la oí a usted llorando». Se ruborizó ligeramente, avergonzada por admitir que había escuchado mis sollozos. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Su preocupación genuina me conmovió. En medio de tanto dolor, era reconfortante saber que alguien, aunque fuera una simple vecina, se preocupaba lo suficiente como para venir a ver si necesitaba ayuda. «Es muy amable, Ignacia», respondí, tratando de sonreír aunque mis ojos estaban hinchados por el llanto. Bueno,
No estoy bien, la verdad, pero acabo de hablar con mi amiga Benita, viene en camino. ¿Puedo hacer algo por usted mientras tanto? ¿Necesita algo? Estaba a punto de decirle que no, que ya había hecho bastante al preocuparse, cuando una idea cruzó mi mente. Ignacia era joven, tenía acceso a Internet, sabía cómo buscar información rápidamente. De hecho, sí hay algo, dije. ¿Conoces a alguien llamado Figueroa? Un agente inmobiliario, quizás. Aparentemente está haciendo negocios en Santa Rosa de los Andes. Ignacia frunció el ceño pensativa. ¿Figueroa? No me suena ese apellido entre los agentes inmobiliarios locales, pero puedo averiguar. ¿Por qué lo pregunta? Dudé por un momento. No quería divulgar mis problemas familiares a toda la ciudad, pero necesitaba respuestas, y rápido. Es complicado, Ignacia. Parece que este hombre, Figueroa, ha estado involucrado en la venta de mi casa, una venta que yo nunca autoricé. Los ojos de Ignacia se abrieron con sorpresa. ¿Su casa? Pero, ¿cómo es posible? Eso es exactamente lo que intento averiguar. En ese momento, un auto se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos. Benita siempre había sido una conductora impetuosa. Vi a mi amiga bajarse rápidamente, su cabello gris recogido en un moño desordenado, su rostro lleno de preocupación. Amalia, llamó mientras se acercaba a grandes zancadas. Ya hablé con Guillermo, está en el juzgado ahora, pero vendrá en cuanto termine. Me dijo que no firmes absolutamente nada hasta que él llegue, ¿entiendes? Nada. Asentí, presentando rápidamente a Benita e Ignacia. Las tres entramos a la casa, y mientras Benita se acomodaba en la sala, Ignacia se excusó para irse. Voy a averiguar sobre ese tal Figueroa, me aseguró antes de partir. Le avisaré si descubro algo. Cuando quedamos solas, Benita me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Ahora cuéntame todo, desde el principio. No omitas nada. Necesitamos entender exactamente qué está pasando aquí. Y así lo hice. Le conté cada detalle de la visita de Ernesto y Verónica, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio. Le mostré los documentos que habían dejado sobre la mesa, aunque no entendíamos gran parte de la jerga legal que contenían. Le hablé de cómo planeaban remodelar la casa, eliminar cada vestigio de la vida que Ricardo y yo habíamos construido aquí. Y lo peor es que hablaban como si yo no estuviera presente, concluí, sintiendo cómo la indignación volvía a crecer dentro de mí, como si mis opiniones, mis sentimientos, no importaran en absoluto, como si yo fuera solo un obstáculo a remover. Esto es tan extraño, murmuró Benita, examinando nuevamente los documentos. Ernesto nunca fue así. Siempre fue un buen chico, respetuoso, cariñoso contigo. ¿Qué le pasó? Verónica, respondí sin dudar. Desde que está con ella ha cambiado. Se ha vuelto más frío, más distante y más materialista. Todo tiene que ser nuevo, moderno, costoso. Esa mujer es una víbora, afirmó Benita con convicción. Siempre lo dije. Se casó con Ernesto por su posición en la inmobiliaria, no por amor. Y ahora está envenenando su mente contra ti. Quería creer que Benita tenía razón, que todo esto era culpa de Verónica, que mi Ernesto, el niño dulce que había criado, seguía allí en alguna parte, oculto bajo la influencia de esa mujer manipuladora. Pero recordar la frialdad en sus ojos cuando me llamó vieja inútil, eso no podía ser solo influencia externa. Había algo más, algo que había cambiado fundamentalmente en mi hijo. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Esta vez, esperaba que fuera Guillermo Pacheco, nuestro abogado y amigo. Necesitábamos desesperadamente su consejo legal ahora, pero cuando abrí la puerta me encontré nuevamente frente a Ernesto. Solo, sin Verónica esta vez, con una expresión que mezclaba impaciencia y algo más. ¿Culpa quizás? Mamá, dijo, su voz más suave que esta mañana. Olvidé darte esto. Me entregó un sobre. Dentro había un folleto brillante. Residencia Atardecer Dorado, donde la tercera edad es una nueva aventura. Es uno de los lugares que Verónica investigó, explicó, sin mirarme directamente a los ojos. Tienen una habitación disponible a partir del jueves. Ya pagamos el primer mes. El folleto mostraba ancianos sonrientes jugando a las cartas, haciendo gimnasia suave o sentados en un jardín bien cuidado. Parecía un lugar agradable, si lo que querías era estar rodeado de extraños en los últimos años de tu vida, lejos de tus recuerdos, de tu hogar, de todo lo que te hacía ser quien eras. No iré a ninguna residencia, Ernesto, dije,
con una calma que me sorprendió a mí misma. Esta es mi casa, y aquí me quedaré. Él suspiró, exasperado. No seas testaruda, mamá. Ya está decidido, la casa está vendida, tenemos los documentos. El miércoles vendrá el camión de mudanza y tú irás a Atardecer Dorado. Fin de la discusión. No firmaré nada, respondí, sintiendo cómo Benita se colocaba a mi lado en silencioso apoyo. Y no me iré de mi casa. Si quieres sacarme, tendrás que arrastrarme. ¿Es eso lo que quieres, Ernesto? ¿Arrastrar a tu madre fuera de su casa frente a todos los vecinos? Vi un destello de duda en sus ojos, pero rápidamente desapareció, reemplazado por esa frialdad que ahora parecía ser su expresión habitual cuando me miraba. Si es necesario, lo haré, dijo finalmente. No puedes quedarte aquí, mamá. La casa ya no es tuya. Cuanto antes lo aceptes, mejor para todos. Con eso giró sobre sus talones y se marchó sin despedirse, dejándome nuevamente con el corazón roto y un folleto en las manos que representaba todo lo que no quería para mi futuro. Benita me abrazó fuertemente mientras veíamos a Ernesto alejarse en su auto lujoso. Tranquila, amiga, me susurró. No dejaremos que se salgan con la suya. Guillermo llegará pronto y él sabrá qué hacer. Asentí aferrándome a esa esperanza. Pero dentro de mí, un pensamiento aterrador comenzaba a formarse. ¿Y si no había nada que hacer? ¿Y si realmente había perdido mi casa? ¿Y si en 2 días me encontraba en una habitación estéril de la residencia Atardecer Dorado, rodeada de extraños, sin mis recuerdos, sin mi vida? El peso de esa posibilidad era casi insoportable. Pero mientras Benita me guiaba de vuelta al interior, noté que en la acera de enfrente, Ignacia Morales hablaba animadamente por teléfono, mirando en nuestra dirección con una expresión que solo podía describir como esperanzada. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Ignacia cruzó la calle rápidamente hacia nosotras, su rostro iluminado con una expresión de descubrimiento. Sin esperar invitación, entró en la casa y cerró la puerta tras de sí, como si temiera que alguien pudiera escuchar lo que tenía que contarnos. Doña Amalia, creo que descubrí algo importante, dijo en voz baja, aunque estábamos solas en la casa. Ese tal Figueroa no es un agente inmobiliario legítimo. Llamé a mi primo que trabaja en la Asociación de Corredores de Propiedades y me confirmó que no hay ningún Julio Figueroa registrado en Santa Rosa de los Andes, ni en ninguna de las ciudades vecinas. Benita y yo intercambiamos miradas. Esta información confirmaba nuestras sospechas. Algo turbio estaba ocurriendo. Eso no es todo, continuó Ignacia sacando su teléfono. Busqué en redes sociales y encontré esto. Nos mostró la pantalla de su celular. Era una fotografía de una fiesta, publicada hacía aproximadamente 1 año. En ella aparecía Verónica, la esposa de Ernesto, sonriendo junto a un hombre delgado de cabello oscuro. Parecían muy cercanos, demasiado para ser simples conocidos. Este hombre, señaló Ignacia, según la etiqueta es Julio Figueroa, y por la fecha de la publicación, esto fue meses antes de que supuestamente apareciera como representante para la venta de su casa. Sentí que me faltaba el aire. No era solo un error o un malentendido, era un engaño deliberado, y Verónica estaba involucrada desde el principio. ¿Mi hijo lo sabe?, murmuré, más para mí misma que para las demás. ¿Ernesto es parte de este engaño? ¿O también lo han engañado a él? Es difícil saberlo, respondió Benita, siempre práctica. Pero esto es evidencia suficiente para detener cualquier intento de desalojarte. Cuando Guillermo vea esto, como si lo hubiéramos invocado con el pensamiento, el timbre sonó nuevamente. Esta vez sí era Guillermo Pacheco, nuestro viejo amigo y abogado. A sus 70 años, seguía siendo una figura imponente, alto y con una postura erguida que contrastaba con su cabello completamente blanco y sus gruesas gafas que le daban un aire de sabiduría. «Amalia, ¿cuánto tiempo?», exclamó, dándome un abrazo afectuoso. Luego saludó a Benita y le presentamos rápidamente a Ignacia. Benita me contó por teléfono lo que está pasando. Es absolutamente inadmisible. Permíteme ver esos documentos. Le entregué la carpeta que Ernesto había dejado sobre la mesa. Guillermo se sentó y comenzó a examinar cada papel minuciosamente, ocasionalmente frunciendo el ceño o haciendo anotaciones en un pequeño cuaderno que había sacado de su maletín. Mientras tanto, le mostramos la fotografía que Ignacia había encontrado, explicándole quién era Julio Figueroa
y su conexión previa con Verónica. Esto es muy interesante, murmuró Guillermo ajustándose las gafas, y confirma lo que ya sospechaba al ver estos documentos. Son una completa falsificación y no particularmente buena. ¿Falsificación?, pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y alarma. Por un lado, eso significaba que legalmente la casa seguía siendo mía. Por otro, implicaba que mi propio hijo podría estar involucrado en un fraude criminal. Completamente, afirmó Guillermo. Mira, la firma que supuestamente es tuya no se parece en nada a tu rúbrica real. Además, la fecha del registro es un domingo, cuando los notarios no trabajan, y el número de matrícula del inmueble está incorrecto. ¿Entonces, la venta no es válida?, preguntó Benita. No solo no es válida, Benita, es un delito: falsificación de documentos, intento de estafa, posible asociación ilícita si Figueroa está actuando en complicidad con otras personas. Guillermo me miró directamente. Amalia, lo que han intentado hacer contigo es un crimen serio. Necesitamos denunciarlo a la policía cuanto antes. La idea de involucrar a la policía me aterrorizaba. A pesar de todo, Ernesto seguía siendo mi hijo. ¿Realmente quería verlo enfrentar cargos criminales? ¿No hay otra solución, Guillermo?, pregunté con voz temblorosa. ¿Alguna manera de resolver esto en familia? Guillermo suspiró, comprendiendo mi dilema. Entiendo tu preocupación, Amalia, pero esto va más allá de una disputa familiar. Han intentado despojarte de tu propiedad mediante documentos falsificados, y lo más probable es que tu hijo y su esposa hayan pagado una suma considerable a este estafador. Dinero que probablemente nunca recuperarán a menos que actuemos legalmente. Mientras asimilaba sus palabras, Guillermo se levantó y fue hasta el gran archivo de metal que tenía en un rincón de su oficina. Giró la combinación y abrió un cajón, de donde extrajo un sobre amarillento marcado por el tiempo. Además, continuó volviendo a sentarse y colocando el sobre frente a mí. Hay algo más que debes saber. Algo que Ricardo me pidió que te entregara si alguna vez te sentías amenazada o desamparada. Creo que ha llegado el momento. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una copia autenticada de la escritura de la casa, registrada únicamente a mi nombre, y algo más: documentos de una cuenta bancaria que yo desconocía por completo, en el Banco Nacional del Sur. Tu marido abrió esta cuenta secretamente, explicó Guillermo. Cada mes durante años depositó una pequeña cantidad. Me dijo que era para garantizar que nunca necesitaras depender de nadie, ni siquiera de Ernesto. Miré el saldo y casi me caí de la silla. Era una suma considerable, suficiente para vivir cómodamente durante muchos años, incluso sin la casa. Pero, ¿por qué Ricardo nunca me contó sobre esto?, me pregunté, todavía aturdida por el descubrimiento. Quería que fuera una sorpresa para cuando ustedes celebraran sus bodas de oro, respondió Guillermo con una sonrisa triste, pero también dejó instrucciones para que yo revelara todo antes si fuera necesario. Benita, quien había estado observando en silencio, se acercó para ver los documentos. Ricardo siempre fue un hombre precavido, comentó. Incluso desde el más allá sigue cuidando de ti, Amalia. Era cierto. A pesar de haber partido hace tanto tiempo, Ricardo había encontrado una manera de protegerme cuando más lo necesitaba. El peso en mi corazón se alivió ligeramente ante esta prueba de su amor eterno. Guillermo tosió discretamente, llamando nuevamente nuestra atención. Hay algo más, Amalia. Un sobre adicional que Ricardo dejó. Dijo que solo debía entregártelo si alguna vez Ernesto te fallaba gravemente. Me entregó un segundo sobre, más pequeño y sellado. Con dedos temblorosos lo abrí. Dentro había una carta manuscrita, con la inconfundible letra de Ricardo. Mi querida Amalia, si estás leyendo esto, significa que nuestro Ernesto de alguna manera te ha decepcionado profundamente, lo suficiente como para que Guillermo considerara necesario entregarte esta carta. No puedo saber qué ha ocurrido exactamente, pero conozco a nuestro hijo. Tiene mi terquedad y tu corazón. A veces esa combinación puede llevarlo por caminos equivocados, especialmente si se deja influenciar por las personas incorrectas. Quiero que sepas que pase lo que pase, el amor de un padre o una madre por su hijo no tiene condiciones, pero el respeto sí las tiene. Y si Ernesto ha olvidado respetarte, es tu deber recordarle quién eres. Una mujer fuerte que lo trajo al mundo, que lo crió con valores, que sacrificó tanto por él. No permitas que nadie,
ni siquiera nuestro hijo, te haga sentir menos valiosa de lo que eres. La edad no disminuye tu valía, Amalia. Al contrario, cada año ha añadido sabiduría, experiencia y belleza a tu alma. La cuenta bancaria que ahora conoces es tuya para usarla como desees. Vive sin restricciones, sin miedo al futuro. Viaja, conoce lugares, ayuda a quien lo necesite. Haz lo que te dicte el corazón. La vida es demasiado breve para aplazar alegrías. Y en cuanto a Ernesto, no te preocupes demasiado. Los hijos cometen errores, algunos dolorosos, pero la mayoría encuentra su camino eventualmente. Dale tiempo, dale espacio para reconocer sus errores, y cuando esté listo para pedir perdón sinceramente, encuentra en tu corazón la capacidad de perdonar. Aunque nunca olvides la lección aprendida, te amaré siempre, en esta vida y más allá, Ricardo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas mientras leía las palabras de mi esposo. Era como recibir un abrazo desde el pasado, como si Ricardo estuviera allí conmigo, sosteniéndome en este momento de oscuridad. Sabía que algo así podía pasar, murmuré, secándome las lágrimas. De alguna manera, Ricardo previó que algún día Ernesto podría cambiar. Ricardo siempre fue muy observador, comentó Guillermo, y conocía a tu hijo mejor de lo que quizás tú misma creías. Veía potencial en él, pero también sus debilidades, su susceptibilidad a la influencia externa, su deseo de impresionar, su vulnerabilidad ante la adulación. Recordé entonces todas las pequeñas señales a lo largo de los años, señales que había ignorado o justificado, cómo Ernesto siempre buscaba la aprobación de sus amigos más que la nuestra, cómo sus valores parecían cambiar según con quién pasara tiempo, cómo, desde que conoció a Verónica, había comenzado a menospreciar las cosas sencillas que antes valoraba, siempre buscando lo más caro, lo más impresionante, lo que generara más envidia entre sus conocidos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Ignacia, trayéndome de vuelta al presente y nuestro problema inmediato. Guillermo guardó cuidadosamente la carta de Ricardo en el sobre. Primero, prepararé una notificación formal informando que la venta es inválida y exigiendo la devolución de cualquier valor que Ernesto pueda haber pagado a ese tal Figueroa. Segundo, debemos contactar a la policía para investigar este fraude. Pero antes de hacer eso, intervine. Quiero confrontar a mi hijo. Quiero mirar a Ernesto a los ojos y entender hasta qué punto sabía de este engaño. Guillermo asintió comprensivamente. Es justo, Amalia, pero no vayas sola. Déjame acompañarte. Y llevemos copias de estos documentos originales. Tu hijo y su esposa deben entender la gravedad de lo que han hecho o de aquello en lo que se han visto involucrados. Acordamos un plan. Volvería a casa, mi casa, de la que nadie podría expulsarme, y esperaría el regreso de Ernesto. Guillermo vendría poco después, con todos los documentos necesarios para aclarar la situación. Benita insistió en que comiera algo antes de enfrentar lo que se avecinaba. Me acompañó a la panadería El Sabor de Antaño, su negocio, donde nos sentamos en una mesita al fondo, lejos de oídos curiosos. El olor a pan recién horneado normalmente me reconfortaba, pero ese día mi estómago estaba tan revuelto que apenas pude tomar un sorbo de té. ¿Estarás bien, Amalia?, preguntó Benita preocupada. Puedo ir contigo si quieres. Negué con la cabeza. Gracias, amiga, pero necesito enfrentar esto con Guillermo. Es un asunto entre él, yo y mi hijo ahora. Esa Verónica nunca me engañó, comentó Benita arrugando la nariz, siempre con ese aire de superioridad, como si fuera mejor que todos en Santa Rosa de los Andes. Justo ella, que comenzó como manicurista en el Salón de Rosario. No pude evitar sonreír débilmente. Benita siempre había tenido una lengua afilada, pero sabía que, tras sus críticas, había una amiga leal que solo quería protegerme. Lo que más me duele, confesé, no es el intento de quitarme la casa. Es saber que mi hijo me ve como una carga, como alguien de quien quiere deshacerse. ¿Dónde me equivoqué, Benita? ¿Qué hice para merecer esto? No te equivocaste en nada, Amalia, afirmó Benita con convicción. Fuiste una madre ejemplar. El error fue suyo. Dejándose llevar por esa... Se contuvo, no completando el insulto que estaba en la punta de su lengua. Algunas personas solo valoran lo que tienen cuando lo pierden. Quizás esa sea la lección que Ernesto necesita aprender. Mirando por la ventana de la panadería,
Vi cómo el atardecer teñía el cielo de Santa Rosa de los Andes con tonos anaranjados. Las luces de la Plaza del Libertador comenzaban a encenderse y algunas parejas de ancianos ya ocupaban los bancos para el tradicional paseo vespertino. Una vida tan simple, tan pacífica, ¿cómo había podido volverse todo de cabeza en apenas un día? Me despedí de Benita y caminé lentamente de vuelta a casa, cada paso pesando como plomo. Cuando doblé la esquina de la calle de los Jazmines, mi corazón se aceleró al ver un camión de mudanzas estacionado frente a mi casa. ¡No era posible! Ernesto había dicho que vendría en 2 días, no hoy. Apresuré el paso, sintiendo una mezcla de indignación y pánico. Al acercarme, vi a los cargadores sacando muebles del camión, no llevándose los míos, sino trayendo muebles nuevos. Ernesto y Verónica supervisaban todo desde la acera. Verónica fue la primera en verme. Le dio un codazo a Ernesto, quien se giró en mi dirección. Por un breve instante, creí ver un destello de culpabilidad en sus ojos, pero rápidamente adoptó una expresión dura. «Mamá, pensé que ya te habías ido», dijo, sin siquiera saludarme adecuadamente. «¿Irme de mi propia casa?», respondí, tratando de mantener la compostura, a pesar de la rabia que comenzaba a hervir dentro de mí. «La casa donde creciste, la casa que tu padre y yo compramos con tanto sacrificio». Verónica puso los ojos en blanco, claramente impaciente. «Doña Amalia, ya hablamos de esto. La casa ahora es nuestra. Legalmente, está todo documentado. Documentado con papeles falsos», afirmé, mirándola directamente. Ella palideció visiblemente. «¿Han sido engañados? ¿O acaso lo sabían todo el tiempo?». Ernesto dio un paso adelante con el rostro contraído de ira. «¿De qué estás hablando? ¿Qué historia es esa de papeles falsos?». Antes de que pudiera responder, un coche estacionó detrás del camión de mudanzas. Guillermo Pacheco bajó, cargando un maletín negro, y se acercó con pasos firmes. Ernesto lo reconoció inmediatamente y su expresión cambió a algo entre sorpresa y preocupación. «Don Guillermo, ¿qué hace aquí?». «Vine a asegurarme de que doña Amalia no sea víctima de un fraude», respondió el abogado calmadamente. «Y por lo que estoy viendo llegué en el momento justo». Miré hacia la casa, mi casa, con las puertas abiertas y extraños entrando y saliendo cargando muebles que nunca había visto antes. En el jardín, cerca de los geranios que planté con Ricardo, cajas y más cajas apiladas. La sensación de invasión era tan fuerte que me dejó momentáneamente sin habla. «Ernesto», llamé finalmente, recuperando mi voz y mi valor. «Necesitamos hablar. Ahora». Mi hijo dudó, mirando el camión, a Verónica y finalmente a mí. «Los cargadores esperan instrucciones, Ernesto», insistió Verónica, lanzándome una mirada de desprecio. «Pueden esperar un poco más», intervino Guillermo. «Esta situación es más grave de lo que imaginan». Entramos todos a la casa. La sala ya estaba diferente, con algunos de mis muebles apilados en un rincón y nuevos sofás ocupando el centro. Era como estar en un lugar extraño, aunque cada centímetro de ese espacio guardaba recuerdos míos. Guillermo no perdió tiempo con rodeos. Abrió su maletín sobre la mesa del comedor, al menos esa todavía estaba en su sitio, y extendió los documentos. «Señor Ernesto, la casa que usted supuestamente compró nunca estuvo a la venta. Pertenece exclusivamente a su madre desde hace más de 30 años, como demuestra esta escritura autenticada». Ernesto tomó el documento examinándolo con expresión incrédula. «Esto no puede estar bien. Yo compré la casa del representante de mamá, Julio Figueroa. Él tenía un poder falso, señor Ernesto, así como todos los documentos de la supuesta venta. Usted ha sido víctima de una estafa». Vi cómo el rostro de mi hijo perdía el color. Se sentó pesadamente en una silla, todavía sosteniendo la escritura verdadera. Verónica, sin embargo, no parecía tan sorprendida. Había algo en su postura, una tensión que me hizo sospechar. «Julio es tu amigo, ¿verdad, Verónica?», pregunté directamente. «El mismo que estaba en tu fiesta de cumpleaños el año pasado». Ella abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Ernesto levantó bruscamente la cabeza, mirando a su esposa con una nueva expresión, desconfianza. «Julio es solo un conocido», logró decir Verónica finalmente. «Y si hizo algo malo, nosotros también somos víctimas. Pagamos mucho dinero por esta casa. Dinero que fue directo al bolsillo de ese estafador», completó Guillermo, «y que probablemente nunca verán de vuelta.
A menos que él sea localizado y procesado. Ernesto pasó las manos por su rostro, pareciendo envejecer 10 años en ese instante. Todo nuestro dinero, nuestros ahorros de años. Verónica, estabas segura de que ese Julio era confiable, ¿no? El tono acusatorio en la voz de mi hijo no pasó desapercibido. Verónica cruzó los brazos defensivamente. Yo solo quería que tuviéramos nuestra casa propia. Siempre te quejaste de que necesitábamos espacio, de que estábamos perdiendo dinero con el alquiler. ¿Entonces decidiste estafar a mi madre? Ernesto elevó la voz, poniéndose de pie. ¿Era eso? ¿Planeaste esto con Julio? No seas ridículo, gritó Verónica. No sabía nada. Y si estás tan preocupado por tu querida mamita, ¿por qué la llamaste vieja inútil esta mañana? ¿Por qué dijiste que querías deshacerte de ella? Un silencio pesado cayó en la sala. Ernesto bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Sentí un dolor profundo, pero también un extraño alivio. Al menos ahora las cartas estaban sobre la mesa. ¿Es verdad eso, Ernesto?, preguntó Guillermo, visiblemente impactado. ¿Le dijiste eso a tu madre? Mi hijo no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. No quería... Estaba nervioso. Verónica y yo habíamos discutido antes, y luego toda esa confusión con los documentos, y mamá no quería aceptar que la casa... No intentes echarme la culpa a mí, interrumpió Verónica. Lo dijiste porque quisiste, porque en el fondo es lo que piensas. Los dos comenzaron a discutir acaloradamente, como si Guillermo y yo ni siquiera estuviéramos presentes. Las acusaciones iban y venían, revelando grietas en un matrimonio que desde fuera parecía perfecto. Me quedé observando, una extraña mezcla de tristeza y desapego creciendo dentro de mí. Este era mi hijo, sangre de mi sangre, pero en ese momento parecía un extraño. Un hombre débil que permitió ser manipulado, que no dudó en herir a su propia madre y que ahora buscaba excusas en lugar de asumir la responsabilidad. Guillermo carraspeó fuertemente, interrumpiendo la acalorada discusión entre Ernesto y Verónica. Los dos voltearon a mirarlo, como si de repente recordaran que no estaban solos. Creo que ya tenemos suficiente información para proceder con las medidas legales, declaró Guillermo con firmeza. Primero, la mudanza debe interrumpirse inmediatamente. Esta casa pertenece legalmente a doña Amalia y seguirá así. Segundo, iremos mañana a la policía para registrar una denuncia contra Julio Figueroa por falsificación de documentos y estafa. ¿Y nuestro dinero?, preguntó Ernesto, pareciendo más preocupado por eso que por el hecho de haber casi expulsado a su madre de casa. Haremos lo posible por recuperarlo, pero no puedo garantizar nada, respondió Guillermo con franqueza. Estafadores como este Figueroa generalmente saben cómo desaparecer rápidamente con el dinero. La realidad de la situación finalmente parecía estar golpeando a Ernesto. Se dejó caer nuevamente en la silla, derrotado. ¿Qué haremos ahora, Vero? Lo perdimos todo. Verónica no respondió. Estaba ocupada escribiendo frenéticamente en su celular, probablemente intentando contactar al tal Figueroa. Su expresión de pánico lo decía todo. Estaba mucho más involucrada en esta historia de lo que quería admitir. Miré mi sala, los muebles nuevos que ya ocupaban el espacio, las cajas apiladas, el retrato de Ricardo que alguien había quitado de la pared y dejado apoyado en un rincón. Toda esta confusión, todo este dolor. ¿Y para qué? Recordé de repente el otro documento que Guillermo me había mostrado antes, la cuenta bancaria secreta que Ricardo había creado para mí. Mi esposo, incluso después de partir, seguía encontrando formas de protegerme, de asegurar que nunca quedara desamparada, mientras mi propio hijo solo pensaba en deshacerse de mí. La ironía era casi palpable. Ernesto, llamé suavemente. Hay algo más que necesitas saber. Mi hijo levantó los ojos hacia mí, una mezcla de derrota y curiosidad en su mirada. Incluso después de todo, todavía era difícil para mí mirarlo sin ver al niño de 5 años que corría a mis brazos cuando volvía de la escuela. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto? ¿Qué más necesito saber, mamá?, preguntó con voz cansada. Hice una señal a Guillermo para que me entregara el otro sobre, el que contenía los documentos de la cuenta bancaria. Lo sostuve en mis manos por un momento, pensando bien lo que diría a continuación. Una parte de mí quería echárselo todo en cara, mostrarle que mientras él intentaba descartarme como un objeto viejo, yo tenía medios para vivir sin necesitar su ayuda.
Pero otra parte, quizás la parte que aún se aferraba a los recuerdos de mi pequeño, vacilaba. Tu padre, comencé, observando su reacción a la mención de Ricardo. Siempre fue un hombre previsor, sabía que un día podría partir antes que yo y se preocupaba por cómo sería mi vida después. Verónica bufó discretamente, aún escribiendo en su celular. La ignoré y continué. Cuando tenías apenas 12 años, Ernesto, tu padre sufrió aquel primer susto al corazón. ¿Recuerdas? Fue en aquel viaje a la capital. Ernesto asintió vagamente. Tenía pocos recuerdos de ese periodo siendo tan joven. Después de eso, tu padre comenzó a organizar todo. Transfirió la casa a mi nombre, como Guillermo ya mostró, pero hizo más que eso. Abrí el sobre y saqué los extractos bancarios, colocándolos en la mesa, justo frente a Ernesto. Sus ojos se abrieron al ver las cifras. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando los papeles con manos temblorosas. Una cuenta que tu padre abrió secretamente. Durante años, depositó pequeñas cantidades cada mes. Le dijo a Guillermo que era para asegurar que yo nunca necesitara depender de nadie, si algo sucedía. Verónica finalmente dejó el celular y se acercó inclinándose sobre el hombro de Ernesto para ver los extractos. Su rostro palideció aún más. Todo ese dinero, apenas podía disimular su asombro. ¿Y nunca nos contaste? La audacia de aquella mujer era impresionante. ¿Y por qué debería contarles?, repliqué, sintiendo una valentía que no sabía que tenía. ¿Para que pudieran intentar quitarme esto también? Ernesto no dijo nada. Estaba hipnotizado por las cifras en el papel, tal vez calculando mentalmente cuánto había perdido en la estafa en comparación con lo que yo poseía en la cuenta secreta. Tu padre quería sorprenderme cuando cumpliéramos nuestras bodas de oro, expliqué, más para Ernesto que para Verónica, pero dejó instrucciones para que Guillermo me revelara todo antes si lo necesitaba, como hoy, completó Guillermo, cuando la señora fue expulsada de su propia casa y llamada vieja inútil. Las palabras flotaron en el aire como una acusación. Ernesto se encogió visiblemente. Mamá, yo no quise decir eso. Estaba nervioso, bajo presión. ¿Bajo presión?, interrumpí, y por primera vez dejé que toda mi amargura se notara en mi voz. ¿Bajo qué tipo de presión se está cuando se expulsa a la propia madre de casa, Ernesto? ¿Qué presión es esa que hace que un hijo trate a la mujer que dio la vida por él como un objeto descartable? No tenía respuesta para eso. Verónica, por otro lado, parecía haber recuperado la compostura y ahora calculaba su próximo movimiento. Sus ojos iban y venían entre los extractos bancarios y mi rostro, como si estuviera reformulando su estrategia. Doña Amalia, intentó, endulzando la voz de un modo que sonaba completamente artificial. Qué situación tan terrible, ¿no? Este Julio nos engañó a todos, pero podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados y policía. Guillermo levantó una ceja, claramente sorprendido por el súbito cambio de actitud de ella. Demasiado tarde para eso, señora, respondió antes de que yo pudiera hablar. Se han falsificado documentos, se ha desviado dinero y doña Amalia fue agredida verbalmente y casi dejada sin techo. Esto va más allá de un simple malentendido familiar. Pero somos familia, insistió Verónica, ahora dirigiéndose a mí con una mirada casi suplicante. Ernesto habló sin pensar. Él la ama, siempre la amó, y yo también. Siempre la consideré como una segunda madre. Aquella falsedad era tan flagrante que casi me reí. ¿Cómo se atrevía a decir eso después de reírse mientras Ernesto me expulsaba? Después de todas las miradas de desdén, de los comentarios maliciosos susurrados cuando creía que no escuchaba. Verónica, hablé calmadamente, mirándola a los ojos. No insultes mi inteligencia. Nunca te agradé y siempre lo dejaste muy claro. Si ahora estás cambiando de actitud, es solo porque descubriste que puedo no ser tan inútil como pensabas. Ella abrió la boca para protestar, pero levanté la mano, interrumpiéndola. Estoy cansada, muy cansada. Ha sido un día largo y doloroso. Ahora quiero que ustedes dos salgan de mi casa. Ernesto se levantó de un salto, pareciendo finalmente despertar de su estupor. ¿Salir? ¿A dónde iremos, mamá? Acabamos de perder todo nuestro dinero en esta estafa. No tenemos a dónde ir. Crucé los brazos, sintiendo una extraña calma dominarme. Todavía tienen el apartamento alquilado, ¿no? Vuelvan allí. En cuanto al dinero, bueno, deberían haber verificado mejor
antes de entregárselo a un desconocido. «Usted no puede hacer esto», protestó Verónica, abandonando definitivamente el tono meloso. «Mire el trastorno que ya causamos, el camión de mudanza, los muebles nuevos». «Yo no causé ningún trastorno», respondí firmemente. «Ustedes intentaron expulsarme de mi propia casa basándose en documentos falsos. ¿Y ahora quieren que sienta lástima?». Uno de los cargadores apareció en la puerta de la sala con expresión confundida. «Señores, ¿continuamos descargando o...?» Ernesto y Verónica intercambiaron miradas de pánico. Guillermo tomó la iniciativa. «Detenga la mudanza inmediatamente, por favor. Hubo un malentendido y estos muebles tendrán que volver a donde vinieron». El hombre se rascó la cabeza, visiblemente insatisfecho con la situación. «Mire, señor, ya descargamos casi todo. Habrá una tarifa extra por cargar de nuevo y la hora ya está avanzada. Yo pagaré la tarifa», declaré, para sorpresa de todos. «Solo quiero que todo sea llevado esta noche. No quiero nada de esto en mi casa mañana por la mañana». Verónica me lanzó una mirada de puro odio, finalmente abandonando cualquier pretensión. «Esto es ridículo. Perderemos también la señal de los muebles. Ernesto, di algo». Mi hijo parecía un animal acorralado, mirándome a mí, a su esposa, a Guillermo, al cargador, como si buscara desesperadamente una salida. «Ustedes armaron toda esta situación», dije enfrentando a los dos. «Ahora afronten las consecuencias». Guillermo, siempre práctico, sacó la billetera del bolsillo y entregó una tarjeta al cargador. «Por favor, comience a recargar todo. La señora Amalia pagará la tarifa extra como prometió. Y aquí está mi tarjeta en caso de cualquier problema». El hombre asintió y salió para organizar al equipo. Verónica agarró el brazo de Ernesto, sus uñas rojas hundiéndose en la piel de él. «Vámonos de aquí. No voy a quedarme ni un minuto más en esta casa». Ernesto vaciló, mirándome con una expresión que yo no podía descifrar completamente. Había rabia allí, ciertamente, pero también confusión y quizás un toque de vergüenza. «Mamá, ¿podemos al menos hablar en privado?», pensé por un momento. Parte de mí quería enviarlo lejos de una vez, cortar ese cordón invisible que aún nos unía a pesar de todo. Pero otra parte, aquella que lo arrullaba cuando tenía pesadillas, que sostenía su mano en los primeros días de escuela, no podía rechazar esta última petición. 5 minutos, concedí, en la cocina. Guillermo me lanzó una mirada preocupada. «¿Está segura, doña Amalia? Puedo quedarme si quiere». «No es necesario, Guillermo. Conozco a mi hijo. Puede haber dicho cosas horribles, pero no me haría daño físico». Al menos de eso todavía estaba segura. Caminamos hasta la cocina, ese espacio que siempre fue mi reino. ¿Cuántos desayunos preparé allí para Ernesto? ¿Cuántos pasteles de cumpleaños? ¿Cuántos almuerzos dominicales? Los recuerdos estaban en cada rincón, en la marca en la pared donde medía su altura cada mes, en el pequeño escalón de madera que Ricardo hizo para que él alcanzara el fregadero cuando quería ayudar a lavar los platos. Ernesto cerró la puerta tras nosotros y quedamos en silencio por algunos segundos. Por la ventana de la cocina podíamos ver el movimiento en el jardín. Los cargadores ya empezaban a llevarse de vuelta los muebles recién traídos bajo las miradas furiosas de Verónica. «Mamá», comenzó finalmente Ernesto, con voz baja y vacilante. «Sé que dije cosas imperdonables hoy. Esperé a que continuara cruzando los brazos. No se lo pondría fácil. Estaba frustrado, enojado. Las cuotas del apartamento aumentaron. Verónica perdió su trabajo en el salón el mes pasado y no se lo contó a nadie. Estamos hundidos en deudas. Cuando Julio Figueroa apareció con esa historia de comprar la casa por un precio muy por debajo del mercado, pareció la solución perfecta. ¿Y en ningún momento te pareció extraño que yo vendiera la casa sin siquiera hablar contigo primero, sin buscar otro lugar para vivir?» Ernesto bajó los ojos. Él dijo que habías decidido ir a una residencia, que estabas cansada de cuidar todo sola. Mostró un poder que parecía auténtico. Y yo quise creerle, porque era conveniente. Completé por él, porque resolvía tus problemas de una vez. Ganabas una casa y te librabas de mí. No debía ser así. Ernesto golpeó la mesa con el puño frustrado. La idea inicial era que siguieras viviendo aquí, con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se cansaran de la vieja inútil? ¿Hasta que decidieran que ocupaba demasiado espacio, que estaba estorbando en sus vidas? No tenía respuesta para eso. Pasamos algunos segundos más en silencio.
el único sonido siendo el tic-tac del reloj de pared, un regalo de Ernesto de muchas navidades atrás. Verónica no lo sabe, pero Ernesto vaciló, pareciendo avergonzado. Pedí un adelanto en el trabajo para dar la entrada de los muebles. No cobraré durante 3 meses. Y ahora ni los muebles tendremos. Deberías haber pensado en eso antes de intentar estafar a tu propia madre. Respondí, sin ceder al intento de despertar lástima. No fue una estafa. Realmente creí... Basta, Ernesto. Levanté la mano, interrumpiéndolo. Seamos honestos al menos ahora. Sospechaste en algún nivel que algo estaba mal, pero la oferta era demasiado buena para rechazar, ¿no es así? Entonces, elegiste no hacer demasiadas preguntas, no verificar correctamente. No lo negó, lo que fue confirmación suficiente. ¿Qué pasará ahora?, preguntó tras otro largo silencio. Ahora ustedes se irán, volverán al apartamento alquilado e intentarán arreglar el desastre que hicieron de sus vidas. Yo permaneceré en mi casa, como siempre fue mi derecho. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Esa pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quedaba de nuestra relación después de aquel día? No lo sé, Ernesto. Algunas palabras, una vez dichas, no pueden simplemente olvidarse. Vieja inútil resonará en mi mente por mucho tiempo. No quise decir eso, mamá, lo juro, pero lo dijiste. Y en momentos de rabia es cuando revelamos lo que realmente pensamos. Suspiré, sintiendo el peso del día sobre mis hombros. Mira, estoy cansada, muy cansada. Necesito tiempo para procesar todo esto. Y tú necesitas irte ahora. Ernesto dio un paso en mi dirección, como si quisiera abrazarme, pero se detuvo al ver mi expresión. Había límites que ya no podía cruzar, al menos no en ese momento. ¿Puedo llamar mañana?, preguntó en voz baja, casi infantil. Es mejor que no, respondí con firmeza. Vamos a dejar que las cosas se enfríen. Guillermo se encargará de la parte legal, encontrará a ese tal Julio Figueroa y verá si hay posibilidades de recuperar tu dinero. En cuanto al resto, el tiempo dirá. Asintió derrotado y salimos de la cocina. En la sala, Verónica estaba llorando, gritándole a uno de los cargadores que aparentemente había dejado caer y rayado uno de los muebles nuevos al intentar colocarlo de vuelta en el camión. Guillermo trataba de mediar la situación, pero parecía exhausto. Verónica, llamó Ernesto, vámonos. ¿Irnos a dónde? ¿Te das cuenta de lo que pasó hoy? Lo perdimos todo, Ernesto, todo. No, no perdimos todo, respondió él, sorprendiéndome con el tono firme. Perdimos dinero, perdimos muebles, pero todavía tenemos el apartamento. Vamos a casa. Casa. Interesante cómo seguía refiriéndose al apartamento alquilado como casa, incluso después de todo aquel lío para intentar quitarme la mía. Verónica tomó su bolso, lanzándome una última mirada venenosa. Esto no ha terminado, siseó hacia mí. Puedes creer que has ganado, pero veremos quién ríe al final. Verónica, basta. Ernesto la agarró del brazo, arrastrándola hacia la puerta. Ya causamos suficientes problemas por hoy. Ella se soltó bruscamente, pero lo siguió afuera, todavía murmurando. Antes de salir, Ernesto miró hacia atrás por última vez. Lo siento, mamá, por todo. No respondí. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. La puerta se cerró tras ellos, y fue como si un enorme peso saliera de mis hombros. Guillermo se acercó, colocando gentilmente su mano en mi brazo. «Está bien, doña Amalia». «Lo estaré», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la convicción en mi voz. Fue un día difícil, pero pasará. Los cargadores tardarán algunas horas más en retirar todo. ¿Quiere que me quede aquí hasta que termine? No es necesario, Guillermo. Creo que iré a la posada El Descanso Serrano de todas formas. Necesito una noche lejos de aquí, para poner en orden mis pensamientos. Mañana volvemos a tratar la parte legal. Él estuvo de acuerdo y me ayudó a armar una pequeña maleta con lo esencial para la noche. Los cargadores continuaban su trabajo, desmontando y llevándose los muebles que por algunas horas casi tomaron el lugar de los míos. Antes de salir, miré una vez más la sala desordenada, el retrato de Ricardo aún apoyado en el rincón. «Mi viejo», murmuré hacia la fotografía. «Siempre supiste que este día podría llegar, ¿verdad? Por eso te precaviste, por eso aseguraste que yo nunca quedara desamparada». Tomé el retrato y lo coloqué de vuelta en la pared, donde siempre estuvo. El rostro sereno de Ricardo, eternizado en aquella foto de tantos años atrás, parecía alentarme silenciosamente. «Vamos, Guillermo», dije tomando mi maleta.
Mañana será otro día. Cuando salimos a la acera, la noche ya había caído completamente sobre Santa Rosa de los Andes. Las luces de la Plaza del Libertador brillaban a lo lejos y una suave brisa movía las hojas de los árboles en la calle de los Jazmines. El camión de mudanzas estaba parcialmente cargado y algunos vecinos curiosos observaban discretamente desde sus ventanas. Guillermo insistió en llevarme en coche hasta la posada, a pesar de la corta distancia. No quiero que la señora camine sola a esta hora, después de un día tan estresante, argumentó, y acepté sin protestar. Durante el breve trayecto, observé las calles familiares de la ciudad donde viví toda mi vida. Todo parecía igual, y sin embargo, todo estaba diferente. Yo estaba diferente. Algo se había roto dentro de mí aquel día. Quizás la confianza incondicional en la familia, pero algo también se había fortalecido. La certeza de mi propio valor, la determinación de no ser tratada como una carga por nadie, ni siquiera por mi único hijo. Cuando llegamos a la posada El Descanso Serrano, Rosario Bustamante, la propietaria, nos recibió con su habitual cordialidad. Era una señora más o menos de mi edad, que administraba el pequeño establecimiento desde que enviudara, hacía más de 10 años. Amalia, qué sorpresa verte aquí. ¿Está todo bien? Intercambié una mirada con Guillermo. No quería entrar en detalles en aquel momento. Solo necesito una habitación por esta noche, Rosario. Mañana te explicaré todo. Ella percibió que algo serio había ocurrido, pero respetó mi discreción. Claro. Tengo una habitación excelente para ti, con vista al jardín trasero. Te gustará la tranquilidad. Me despedí de Guillermo agradeciéndole por todo y prometí llamar al día siguiente para continuar tratando los asuntos legales. Cuando finalmente cerré la puerta de la habitación tras de mí, permití que las lágrimas que había contenido todo el día finalmente corrieran libres. Me senté al borde de la cama simple pero limpia y lloré. Lloré por el hijo que creía conocer, pero que se reveló un extraño. Lloré por el esposo que ya no estaba aquí para consolarme. Lloré por el dolor de las palabras crueles que escuché. Vieja inútil, como si todos los años de dedicación y amor no valieran nada. Pero también lloré de alivio. Alivio por no estar en la calle. ¿Cómo podría haber sucedido si Ricardo no hubiera sido tan previsor? Alivio por tener amigos como Benita y Guillermo, que no dudaron en ayudarme cuando lo necesité. Y, extrañamente, alivio por finalmente saber la verdad sobre cómo mi hijo me veía. Después de las lágrimas vino una calma sorprendente, una sensación de que, a pesar de todo, sobreviviría a esto, como sobreviví a la muerte de Ricardo, como sobreviví a tantas otras dificultades a lo largo de mis 68 años. Y más que sobrevivir, reconstruiría mi vida en mis términos. Miré por la ventana de la habitación. Afuera, el cielo estrellado de Santa Rosa de los Andes brillaba como siempre, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo él. La vida continuaba, inexorable, y yo continuaría con ella. Mañana sería otro día, y por primera vez en muchos años me sentí curiosa, casi ansiosa, por descubrir qué traería. Desperté con el canto de los pájaros en el jardín de la posada. Por un instante, en ese limbo entre el sueño y la vigilia, olvidé todo lo que había ocurrido. Entonces, como una ola, los recuerdos del día anterior volvieron. Las palabras de Ernesto, el rostro malicioso de Verónica, los documentos falsos, la revelación de la cuenta secreta de Ricardo. Respiré profundamente, sintiendo el peso de esos recuerdos, pero también una extraña ligereza. La verdad, por más dolorosa que fuera, había sido revelada. Ya no había máscaras, ni ilusiones. El sol de Santa Rosa de los Andes ya entraba por las cortinas finas de la habitación, formando dibujos dorados en el suelo de madera. Me levanté y fui hasta la pequeña ventana. El jardín trasero de la posada era un oasis de tranquilidad, con sus rosales bien cuidados y una pequeña fuente en el centro. Rosario siempre tuvo buena mano para las plantas. Mientras me arreglaba, planeaba el día. Necesitaba hablar con Guillermo sobre los próximos pasos legales, verificar cómo estaba la situación en mi casa después de la retirada de los muebles de Ernesto y también pasar por la panadería de Benita para contarle las novedades. La idea de tener una rutina, tareas que cumplir, me daba fuerzas. Era más fácil enfrentar el dolor cuando una está ocupada. Bajé para el desayuno y encontré a Rosario acomodando la mesa del buffet.
Me recibió con un abrazo cálido, de esos que parecen adivinar cuándo los necesitamos. ¿Dormiste bien, Amalia? Lo mejor que podía, dadas las circunstancias. Respondí con una sonrisa débil. ¿Quieres hablar sobre lo que ocurrió? Vacilé por un momento. Rosario era conocida por su discreción, pero también por conocer todos los secretos de Santa Rosa de los Andes. Nada sucedía en la ciudad sin que ella lo supiera. Por otro lado, la historia acabaría saliendo a la luz de cualquier forma. Mi hijo intentó quitarme la casa, dije simplemente, sirviéndome una taza de café. Rosario abrió mucho los ojos. Ernesto, aquel muchacho tan educado que criaste, ese mismo. Parece que las personas cambian, Rosario, o quizás solo muestran quiénes realmente son cuando tienen la oportunidad. Me senté en una de las mesas y mientras comía el pan casero con mermelada, le conté toda la historia a Rosario. Ella escuchó atentamente, a veces negando con la cabeza en incredulidad, otras veces soltando pequeñas exclamaciones de indignación. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó cuando terminé mi relato. Seguir adelante. ¿Qué más podrías ocurrir? Voy a ocuparme de la parte legal con Guillermo, intentar recuperar el dinero que Ernesto perdió, aunque no tengo muchas esperanzas. Y después, bueno, después viviré mi vida, sin Ernesto si es necesario. Es una lástima, suspiró Rosario. Un hijo es un pedazo de una, no importa lo que pase. Sí, concordé, sintiendo esa punzada familiar en el pecho, pero a veces es necesario dejar ir ese pedazo para que el resto de nosotros pueda sanar. Terminé mi café, agradecí a Rosario por la hospitalidad y salí a la calle soleada. Santa Rosa de los Andes ya estaba en plena actividad a esa hora. Comerciantes abrían sus tiendas, amas de casa hacían compras en el mercado municipal, niños uniformados caminaban hacia la escuela. La vida normal, cotidiana, que continuaba a pesar de los dramas personales. Decidí ir primero a casa de Guillermo. No tenía hora marcada, pero sabía que él acostumbraba a tomar su café reforzado en casa antes de ir al despacho, y realmente, cuando llegué a su residencia en la avenida principal, lo encontré todavía en la mesa, leyendo el periódico. «Doña Amalia», exclamó él, genuinamente sorprendido al verme. «Pase, por favor. ¿Acepta un café?» «Ya tomé, gracias». «Disculpe que aparezca así, sin avisar». «No se preocupe. Estaba justamente pensando en llamarla. Tengo novedades». Me senté a la mesa del comedor mientras él sacaba algunos papeles de su maletín de trabajo. «¿Novedades? ¿Tan temprano?», pregunté curiosa. «Hice algunas llamadas anoche después de dejarla en la posada», explicó él ajustando sus gafas. «Hablé con un amigo en la policía. Ese tal Julio Figueroa ya es conocido por allá. Tiene antecedentes por estafa y falsificación de documentos en varias ciudades de la región. Entonces no fuimos las primeras víctimas. De ninguna manera. Aparentemente, actúa siempre del mismo modo. Identifica inmuebles de valor en situaciones potencialmente vulnerables, ancianos que viven solos, casas de herencia con documentación compleja, ese tipo de cosas. Después, falsifica documentos y se presenta como intermediario en negocios aparentemente ventajosos». Y Ernesto cayó como un tonto. Guillermo sonrió con simpatía. «Mucha gente cae, doña Amalia. Este tipo de estafadores es extremadamente convincente, y cuando el negocio parece demasiado bueno, desconfiamos menos de lo que deberíamos», completé. «Pero ¿y ahora? Hay posibilidades de recuperar el dinero». Él vaciló, y esa vacilación ya era una respuesta, honestamente muy pequeñas. Estos estafadores generalmente mueven el dinero rápidamente, a través de varias cuentas diferentes. Cuando la policía logra rastrearlos, los recursos ya han desaparecido, pero lo intentaremos. Ya preparé una denuncia formal y la registraremos hoy mismo. Asentí, tratando de no pensar en la desesperación que Ernesto y Verónica debían estar sintiendo. A pesar de todo, no lograba alegrarme con su sufrimiento, especialmente el de Ernesto. Seguía siendo mi hijo después de todo. Y en cuanto a la casa, está todo resuelto. Jurídicamente nunca hubo problema. La casa siempre fue suya y sigue siéndolo. Aquellos documentos que Ernesto tenía eran completamente fraudulentos y no habrían resistido un análisis más detallado en cualquier notaría seria. Pero es bueno que hayamos denunciado el caso para que otros no caigan en la misma estafa. Conversamos sobre algunos detalles más sobre los procedimientos legales y entonces Guillermo miró el reloj. «Necesito ir al despacho ahora, doña Amalia, pero si quiere,
puedo acompañarla hasta su casa antes, para verificar cómo está todo después de aquel lío de ayer. No es necesario, Guillermo. Voy a pasar por la panadería de Benita primero y después iré a casa. Necesito ese tiempo a solas también, para reorganizar mis pensamientos. Él asintió, comprensivo, y me acompañó hasta la puerta. Antes de despedirme, añadió: «Usted es una mujer admirable, doña Amalia. Muchos habrían colapsado ante lo que ocurrió ayer, pero usted está aquí, de pie, enfrentando todo con una dignidad extraordinaria». Sus palabras me tocaron profundamente. Quizás yo fuera realmente más fuerte de lo que imaginaba. Gracias, Guillermo, por todo. Saliendo de casa de Guillermo, caminé lentamente hasta la panadería El Sabor de antaño. El establecimiento de Benita quedaba en una esquina concurrida cerca de la Plaza del Libertador, y a esa hora ya estaba lleno de clientes buscando panes frescos y dulces para el refrigerio de la mañana. El aroma delicioso invadió mis fosas nasales en cuanto abrí la puerta, trayendo una ola de confort. Benita estaba detrás del mostrador, organizando una bandeja de medialunas recién salidas del horno. Cuando me vio, dejó todo y vino a abrazarme. «Amalia, ¿cómo estás? Quedé tan preocupada después de ayer. Voy tirando, Benita, un día a la vez. Ven, vamos a conversar en el fondo. Julia puede cuidar el mostrador por algunos minutos». Hizo una señal a una joven dependienta y me condujo a la pequeña sala en la trastienda, donde generalmente hacía sus comidas y se ocupaba de la contabilidad. Nos sentamos a la mesa simple de madera, y Benita colocó frente a mí un generoso trozo de torta de maíz y una taza de café. «Come, ¿necesitas energía?». No rechacé. La torta de maíz de Benita era famosa en toda Santa Rosa de los Andes, y yo sabía que la había hecho con la receta que heredó de su madre, así como yo había enseñado a Ernesto tantas recetas de familia que probablemente ahora estaban olvidadas. «¿Y entonces? ¿Qué pasó después de que me fui ayer?», preguntó ella, ansiosa por detalles. Le conté sobre la noche en la posada, mi conversación con Guillermo aquella mañana y lo que descubrimos sobre Julio Figueroa. «Lo sabía», exclamó Benita golpeando la mesa. «Tenía la certeza de que ese sujeto era un sinvergüenza desde que lo vi en la fiesta de cumpleaños de Verónica. Nadie confiable tiene ese tipo de sonrisa falsa». Sonreí con su convicción. Benita siempre tuvo un sexto sentido para las personas deshonestas. «¿Y Ernesto? ¿Intentó ponerse en contacto?», preguntó ella más seria. «No, pedí que no llamara, que esperara a que las cosas se enfriaran. No sé si respetará eso. ¿Y tú? ¿Qué sientes respecto a él ahora?». Era una pregunta difícil. Intenté organizar mis sentimientos confusos antes de responder. «Es complicado, Benita. Una parte de mí todavía lo ve como mi niño, aquel niño que acuné, que consolé cuando caía y se raspaba la rodilla, que se ponía tan orgulloso cuando acertaba en las tareas escolares. Pero otra parte ve al hombre que se convirtió, capaz de llamarme vieja inútil e intentar echarme de mi propia casa. Y esa parte está profundamente herida, quizás más allá del perdón». Benita apretó mi mano sobre la mesa, sus ojos llenos de comprensión. «El tiempo ayuda a curar muchas heridas, Amalia, pero algunas dejan cicatrices que nunca desaparecen completamente». Terminé mi torta en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Era verdad. Incluso si un día lograra perdonar a Ernesto, las cosas nunca más serían iguales entre nosotros. Aquel lazo de confianza absoluta, aquella certeza de que un hijo jamás lastimaría a su madre intencionalmente, estaba roto para siempre. «¿Y ahora qué piensas hacer?», preguntó Benita cuando me levanté para salir. «Volver a casa, reorganizar todo después de aquel lío de ayer. Y después, bueno, después viviré mi vida, Benita, la vida que merezco vivir». Ella sonrió orgullosa. «Así es, amiga. Muestra a todos que Amalia Gutiérrez no es ninguna vieja inútil, sino una mujer fuerte que todavía tiene mucho que ofrecer a este mundo». Salí de la panadería con el corazón un poco más ligero. La amistad de Benita era un bálsamo en medio de tanta decepción. Si había perdido un hijo, al menos todavía tenía amigas verdaderas. El camino hasta mi casa en la calle de los Jazmines nunca me pareció tan largo. Cada paso me acercaba al escenario donde tantos recuerdos felices se habían creado, pero también donde palabras irreparables habían sido dichas. ¿Cómo sería entrar allí nuevamente, sabiendo lo que ocurrió, cuando finalmente doblé la esquina
y divisé mi casa. Me detuve un momento, observándola desde lejos. Era una construcción simple pero acogedora, con su fachada azul claro y el pequeño jardín al frente, donde los geranios que planté con Ricardo todavía florecían, tercos y resistentes como yo. Respiré hondo y seguí adelante. La llave giró en la cerradura con aquel chirrido familiar y la puerta se abrió hacia la sala en desorden. Los muebles estaban fuera de lugar. Había marcas en el suelo donde los cargadores habían arrastrado las piezas y el retrato de Ricardo, que yo había recolocado en la pared, estaba nuevamente caído en el suelo, el vidrio rajado. Tomé el retrato con cuidado, pasando los dedos por la grieta que ahora cortaba el rostro sereno de mi marido. «Parece que ni en foto escapaste del lío, mi viejo», murmuré, sintiendo una lágrima correr por el rostro. Fue entonces que noté algo extraño. El vidrio rajado se había desplazado ligeramente, revelando el borde de la fotografía, y allí, escondido entre la foto y el fondo del portarretratos, parecía haber un pequeño trozo de papel doblado. Con cuidado, retiré el vidrio quebrado y la foto. Realmente había algo allí, un pedazo de papel amarillento, doblado varias veces hasta quedar minúsculo. Con manos temblorosas, lo desdoblé lentamente, temiendo que se deshiciera debido a la edad. Era una nota, escrita a mano con la caligrafía inconfundible de Ricardo. «Mi Amalia, si estás leyendo esto, es porque algo sucedió, y Guillermo tuvo que revelar nuestro secretito antes de tiempo. Quería tanto ver tu rostro cuando descubrieras lo que guardé para nosotros. Pero la vida no siempre sigue nuestros planes, ¿verdad? Quiero que sepas que cada centavo en aquella cuenta fue ahorrado con amor, pensando en tu bienestar. Siempre fuiste la fuerza de nuestra familia, incluso cuando creías que era yo. Fuiste tú quien sostuvo todo cuando enfermé. Fuiste tú quien crió a nuestro hijo prácticamente sola durante mis periodos de hospitalización. Fuiste tú quien nunca perdió la fe cuando los médicos ya la habían perdido. Mereces cada momento de felicidad que la vida pueda ofrecerte, mi amor. Usa ese dinero sin culpa. Viaja, conoce lugares con los que siempre soñaste, ayuda a quien lo necesite, haz lo que tu corazón mande. La vida es demasiado corta para postergar alegrías. Y en cuanto a Ernesto, no te preocupes. Tiene tu corazón y mi terquedad. Encontrará su camino, aunque a veces tropiece. Enséñale el valor del trabajo y la honestidad, como siempre hicimos, pero también enséñale que equivocarse es parte de crecer y que una familia verdadera permanece unida, incluso en los momentos más difíciles. Te amo para siempre, Ricardo. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. Era como recibir un abrazo desde el pasado, como si Ricardo estuviera allí conmigo, reconfortándome en el momento exacto en que más lo necesitaba. La última parte de la nota, sobre Ernesto, hizo que mi corazón se encogiera, tropezando a veces. Si Ricardo pudiera imaginar el tamaño de ese tropiezo, y aún así, sus palabras sobre la familia permaneciendo unida en los momentos difíciles resonaban en mi mente. Era casi como si supiera, de alguna forma, que un día ese lazo sería puesto a prueba al extremo. Guardé la nota cuidadosamente en mi bolso, prometiéndome conseguir un nuevo portarretratos para la foto de Ricardo, uno que pudiera guardar también este precioso pedazo de papel, este mensaje de más allá del tiempo. Con renovada energía, comencé a arreglar la sala, colocando cada mueble de vuelta en su lugar, limpiando las marcas del suelo, acomodando los pequeños objetos decorativos que habían sido desplazados en la confusión. Era un trabajo físico que ayudaba a organizar también mis pensamientos. Estaba tan concentrada que no oí inmediatamente los golpes en la puerta. Solo cuando se volvieron más insistentes, me di cuenta de que alguien estaba allí. Por un instante mi corazón se aceleró. ¿Sería Ernesto volviendo contra mi voluntad? Vacilante fui hasta la puerta y pregunté quién era. Comandante Luis Salazar, doña Amalia, de la policía. Respiré aliviada y abrí la puerta. Frente a mí estaba un hombre de mediana edad, con uniforme de la policía y expresión seria pero amable. «Disculpe la molestia, señora», dijo, mostrando su identificación. «Estoy investigando un caso de estafa inmobiliaria y su nombre apareció en nuestros registros como posible víctima». «Pase, comandante», respondí haciéndome a un lado. Justo iba a ir a la comisaría esta tarde para presentar una denuncia. Le ofrecí un café que aceptó agradecido y nos sentamos en la sala recién ordenada.
Le conté toda la historia, la aparición repentina de Ernesto y Verónica con los documentos falsos, la revelación de la cuenta secreta, la confrontación, todo. Él tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. Lo que le sucedió a doña Amalia es parte de un patrón, explicó cuando terminé mi relato. Julio Figueroa y sus cómplices han estado operando en varias ciudades de la región. Generalmente apuntan a personas mayores, especialmente aquellas que viven solas. Su modus operandi es siempre el mismo: falsificar documentos, presentarse como intermediario y convencer a familiares codiciosos de comprar propiedades que nunca estuvieron a la venta. Y logran atrapar a estos estafadores, recuperan el dinero. El comandante Salazar hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, Figueroa es escurridizo, pero tenemos pistas sólidas. En cuanto al dinero, me temo que es más complicado. Lo mueven rápidamente, lo convierten en efectivo, lo sacan del país, pero haremos todo lo posible. Me entregó unos formularios para formalizar la denuncia y me explicó los próximos pasos del proceso legal. Mientras hablábamos, noté que ocasionalmente miraba hacia la calle por la ventana, como si esperara ver a alguien. ¿Sucede algo, comandante?, pregunté finalmente. No quisiera alarmarla a doña Amalia, pero tenemos razones para creer que Figueroa podría intentar contactar a su hijo nuevamente. Estos estafadores a veces vuelven por más, especialmente cuando creen que la víctima es particularmente vulnerable o desesperada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Ernesto estaría en peligro. A pesar de todo lo ocurrido, la preocupación maternal se activó inmediatamente. ¿Debería advertirle? Ya lo hemos intentado, respondió el comandante, pero no responde nuestras llamadas. ¿Tiene alguna forma de contactarlo? Negué con la cabeza. Le pedí que no me llamara, que esperara a que las cosas se enfriaran. El comandante Salazar asintió comprensivamente. Entiendo. Bueno, tenemos agentes vigilando su apartamento. Si Figueroa aparece, lo atraparemos. Después de que el comandante se marchó, me quedé sentada en mi sillón favorito, mirando el retrato ahora recolocado de Ricardo, pensando en todo lo que había ocurrido en apenas 24 horas. Mi mundo había sido sacudido hasta los cimientos, pero de alguna manera seguía en pie. Quizás incluso más fuerte que antes, ahora que conocía la verdad sobre Ernesto, sobre Verónica, sobre el amor eterno de Ricardo, que seguía protegiéndome más allá de la muerte. Pero la preocupación por Ernesto persistía. Por más herida que estuviera, seguía siendo mi hijo y estaba en problemas, posiblemente en peligro. Ricardo había escrito que encontraría su camino, aunque a veces tropiece. ¿No era este el mayor tropiezo de su vida? ¿No necesitaría ahora más que nunca una mano que lo ayudara a levantarse? Tomé el teléfono y marqué su número. Sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Intenté de nuevo, con el mismo resultado. Preocupada, llamé a Guillermo y le expliqué la situación. «Voy para allá inmediatamente», dijo sin dudar, «y llamaré al comandante Salazar en el camino». Mientras esperaba, intenté llamar a Ernesto una vez más. Esta vez alguien atendió, pero no era él. Una voz femenina, desconocida, contestó. «Hola, ¿quién habla?» «Soy Amalia Gutiérrez, la madre de Ernesto». «¿Con quién hablo? ¿Dónde está mi hijo?» Hubo una pausa, y luego la mujer habló en tono nervioso. «Señora Gutiérrez, soy Mónica, la vecina de Ernesto. No sé exactamente qué sucedió, pero hace una hora, Ernesto y su esposa salieron apresuradamente del edificio con un hombre. Parecían alterados. Dejaron la puerta del apartamento abierta y... Bueno, sonó el teléfono y decidí atender. Mi corazón se aceleró. ¿Recuerda cómo era ese hombre? Delgado, cabello oscuro, traje elegante pero un poco gastado. Hablaba muy rápido, gesticulando mucho. Parecía, no sé, como si los estuviera presionando. Julio Figueroa. Tenía que ser él. Gracias, Mónica. Si los ve regresar, por favor, llámeme a este número. Y si puede, avise también a la policía. Guillermo llegó poco después, acompañado del comandante Salazar, quien ya había puesto en alerta a sus agentes. Según las informaciones disponibles, Figueroa podría estar intentando extraer más dinero de Ernesto, tal vez prometiéndole recuperar lo perdido a través de algún otro negocio turbio. Es un método clásico de estos estafadores, explicó el comandante. La víctima está desesperada por recuperar su dinero, así que cae en un segundo engaño, a veces peor que el primero.
¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo una angustia que no había experimentado desde que Ernesto era niño y se perdió una vez en el mercado municipal. Tenemos agentes revisando hoteles, restaurantes, lugares donde podrían reunirse para discutir negocios, respondió Salazar. Pero si tuviera que adivinar dónde Figueroa se sentiría más seguro para una conversación delicada, la posada El Descanso Serrano, dije de repente, recordando algo. Cuando Ernesto y Verónica vinieron ayer, mencionaron que se habían reunido con Figueroa allí anteriormente. Dijeron que era discreto, alejado del centro. El comandante inmediatamente tomó su radio y dio instrucciones a sus agentes. Quise acompañarlos, pero Guillermo me convenció de que sería más seguro esperar noticias en casa. A regañadientes, acepté. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Cada minuto parecía estirarse interminablemente mientras imaginaba los peores escenarios posibles. ¿Y si Figueroa había convencido a Ernesto de hacer algo realmente estúpido? ¿Y si habían huido juntos? ¿Y si Verónica estaba más involucrada de lo que pensábamos? ¿Y esto era parte de un plan mayor? Finalmente, el teléfono sonó. Era el comandante Salazar. «Lo tenemos, doña Amalia. Atrapamos a Figueroa intentando extraer otros 5 millones de pesos de su hijo, prometiéndole inversiones fantasma que supuestamente triplicarían su dinero en un mes. ¿Y Ernesto? ¿Está bien? Físicamente sí, aunque bastante alterado. Su esposa... Bueno, resultó que ella conocía a Figueroa desde hace tiempo. Eran cómplices. Ella recibía una comisión por cada negocio que él cerraba con personas que ella le presentaba. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siempre sospeché que Verónica no era de fiar, pero esto iba más allá de mis peores sospechas. Había conspirado activamente para estafar a su propio esposo, a su suegra. ¿Ernesto lo sabía?, pregunté temiendo la respuesta. No, y la revelación lo ha dejado devastado. Ambos están en la comisaría ahora prestando declaración. Su hijo como testigo y víctima. Ella, bueno, como posible cómplice. ¿Quiere venir? Creo que Ernesto podría necesitar ver un rostro amigo. Sin dudarlo, pedí a Guillermo que me llevara a la comisaría. Durante todo el trayecto, mis emociones oscilaban entre la preocupación por mi hijo y la indignación por todo lo que él y Verónica habían intentado hacerme. Pero recordé las palabras de Ricardo en su nota. Una familia verdadera permanece unida, incluso en los momentos más difíciles. Y este era, sin duda, uno de esos momentos. La comisaría era un edificio antiguo de piedra gris en la Plaza del Libertador. Cuando entramos, un oficial nos condujo a una sala de espera, donde Ernesto estaba sentado solo, con la cabeza entre las manos. Al verme, su rostro mostró una mezcla de vergüenza, alivio y algo más, arrepentimiento quizás. «Mamá, viniste. Eres mi hijo, Ernesto». A pesar de todo, las palabras quedaron flotando entre nosotros, cargadas de significado. Había una fractura en nuestra relación, una herida profunda que tardaría en sanar, si es que alguna vez lo hacía completamente. Pero estábamos allí, frente a frente, intentando encontrar un camino a través del dolor y la traición. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, más para sí mismo que para mí. Verónica y Figueroa planeándolo todo a mis espaldas durante meses, y yo, tan desesperado por impresionarla, tan ansioso por tener una casa mejor, una vida mejor. A veces, dije suavemente sentándome a su lado, lo que más necesitamos no es una casa más grande o muebles más lujosos, sino paz interior. Valorar lo que ya tenemos. Ernesto asintió lentamente, levantando finalmente los ojos para mirarme. «¿Podré alguna vez reparar el daño que te hice, mamá? ¿Podrás perdonarme por llamarte? Por intentar?» «El tiempo dirá, hijo. El perdón no es algo que se pueda forzar o apresurar. Viene con la comprensión, con el arrepentimiento sincero, con acciones que demuestran un verdadero cambio. Por ahora, concentrémonos en lo inmediato. Tu declaración, el caso contra Figueroa y Verónica, tu situación financiera». «Lo perdí todo, mamá. El dinero, el apartamento que no podré seguir pagando, mi matrimonio, aunque eso último quizás sea una bendición disfrazada». Respiré profundamente, tomando una decisión que solo unas horas antes habría parecido imposible. «No estás solo, Ernesto. Te ayudaré a reconstruir tu vida. No será fácil, y tendremos que establecer límites claros, pero no te abandonaré». Una lágrima rodó por su mejilla.
la primera que le veía derramar desde que era un adolescente. No merezco tu ayuda después de cómo te traté. Quizás no, pero la mereces por ser mi hijo, por ser el niño que Ricardo y yo criamos con tanto amor, y porque creo, como tu padre creía, que puedes encontrar tu camino de nuevo, aunque hayas tropezado gravemente. En ese momento el comandante Salazar entró, informándonos que la declaración formal de Ernesto sería tomada en unos minutos. Antes de que se lo llevaran, tomé la mano de mi hijo, sintiendo su calidez, recordando cuán pequeña había sido una vez, cuando la sostenía para cruzar la calle. Encontraremos la manera, Ernesto. Un día a la vez. Él asintió, y vi un destello de determinación en sus ojos que me recordó al hombre que Ricardo había sido. Fuerte, honesto, capaz de reconocer sus errores y enmendarlos. Mientras lo veía alejarse con el oficial, pensé en el papel que había cambiado todo, en la nota de Ricardo que encontré detrás del retrato. Su amor, su previsión, su comprensión profunda de nuestra familia habían creado un puente sobre el abismo que casi nos separa a Ernesto y a mí para siempre. Tenía razón, mi viejo, susurré, como si Ricardo pudiera oírme. Encontrará su camino, tropezando sí, cayendo duramente, pero encontrándolo al fin. Aquí estoy yo, Amalia Gutiérrez, sentada en la terraza de mi casa en la calle de los Jazmines, observando el atardecer pintar el cielo de Santa Rosa de los Andes con tonos anaranjados. Ya han pasado 3 meses desde aquel día en que Ernesto me llamó vieja inútil e intentó quitarme mi casa. 3 meses de reconstrucción, de pequeños pasos, de heridas que comienzan lentamente a cicatrizar. Mucho ha cambiado en este tiempo. Ernesto encontró un nuevo empleo en una constructora, con salario menor, pero con la dignidad de quien reconstruye su vida con honestidad. Alquiló un pequeño apartamento cerca del Hospital San Sebastián, mucho más modesto que el anterior, pero dentro de sus posibilidades reales. Verónica fue condenada por complicidad en estafa, aunque con una sentencia reducida por colaborar con las autoridades. Nunca más volvió. Supimos, a través de conocidos, que cuando cumpla su condena planea mudarse al extranjero. Ernesto parece aliviado con este desenlace, como quien finalmente se libera de un peso que ni sabía que estaba cargando. En cuanto a mí, hice aquel viaje al mar que tanto soñaba. Pasé una semana entera en una pequeña posada en la costa, despertando todos los días con el sonido de las olas y durmiéndome con la brisa salada entrando por la ventana. Llevé conmigo el retrato de Ricardo y, en una tarde particularmente hermosa, me senté en la arena y le conté en silencio todo lo que había ocurrido. Sentí su presencia allí conmigo, como si nunca se hubiera marchado. El dinero recuperado de la estafa, aquel 30%, fue suficiente para que Ernesto pagara algunas de sus deudas más urgentes. El resto lo estamos manejando poco a poco. Él cena conmigo 2 veces por semana ahora. Son encuentros todavía marcados por cierta tensión inicial, por temas que evitamos, por heridas que necesitamos dar tiempo para que sanen completamente. Pero también hay risas, buenos recuerdos y la construcción cuidadosa de una nueva relación, ya no basada solamente en los roles de madre e hijo, sino en el respeto entre 2 adultos que erraron, sufrieron y están aprendiendo a reconocerse nuevamente. Guillermo se encargó de toda la parte legal del caso. Julio Figueroa fue condenado a 5 años de prisión por múltiples fraudes. Aparentemente nuestro caso no fue aislado. Había aplicado estafas similares a por lo menos 6 otras familias en la región. Saber que contribuimos para que fuera detenido y no pudiera seguir lastimando a otras personas trajo algún consuelo. Benita, mi fiel amiga, continúa a mi lado en cada paso de esta jornada. Su panadería ahora tiene un nuevo espacio para café y ayudo allí 3 veces por semana, preparando tortas y pasteles que tienen éxito entre los clientes. No por el dinero, la cuenta que Ricardo dejó me garantiza una vejez confortable, sino por el placer de sentirme útil, de estar entre personas, de compartir un poco de mi experiencia a través de recetas transmitidas por generaciones. Ignacia, mi vecina enfermera, se convirtió en una amiga aún más cercana. Intercambiamos no solo recetas, sino confidencias, miedos, sueños. Me recuerda mucho a mí misma a su edad, decidida, cuidadosa con los demás, siempre dispuesta a ofrecer ayuda.
Es reconfortante saber que valores como estos continúan vivos en las generaciones más jóvenes. En cuanto a mi lista de sueños, ya taché algunos ítems: el mar, un curso de pintura que siempre quise hacer, una visita al Museo de Arte de la capital. Otros continúan allí, esperando el momento adecuado. Y eso es lo más importante que aprendí en toda esta jornada. Nunca es demasiado tarde para recomenzar, para perdonar, para soñar. La edad trae arrugas en el rostro, dolores en las articulaciones, cabellos blancos, pero también trae sabiduría, paciencia y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Cuando miro hacia atrás y recuerdo aquel día terrible en que mi propio hijo me llamó vieja inútil, ya no siento el mismo dolor desgarrador. Claro, todavía hay una punzada, una cicatriz que probablemente nunca desaparecerá por completo. Pero ahora consigo ver aquel momento por lo que realmente fue, un punto de ruptura necesario. A veces necesitamos llegar al fondo del pozo para encontrar fuerzas para subir nuevamente. A veces las relaciones necesitan quebrarse completamente para ser reconstruidas sobre bases más sólidas y verdaderas. Ernesto aprendió una lección dolorosa sobre valores, sobre lo que realmente importa en la vida. Y yo aprendí que, incluso a los 68 años, todavía tengo mucho que descubrir sobre mí misma, sobre mi fuerza, sobre mi capacidad de enfrentar tormentas y salir por el otro lado, quizás mojada y cansada, pero entera. Si hay un mensaje que quisiera dejarles a quienes han acompañado mi historia, es este: no permitan que nadie determine su valor. No dejen que palabras crueles definan quiénes son. No acepten ser tratados como una carga por aquellos que deberían amarlos. Y sobre todo, nunca, jamás desistan de sus sueños por pensar que ya es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay tiempo para recomenzar. Si has pasado por algo similar, quiero que sepas que no estás solo. Si estás enfrentando la ingratitud de un hijo, la traición de alguien amado, la sensación de no ser valorado, respira profundamente, levanta la cabeza y recuerda: vales mucho más que las palabras que intentan disminuirte. Ahora, me encantaría conocer tu historia. ¿Has enfrentado situaciones de ingratitud familiar? ¿Cómo las manejaste? ¿Qué harías en mi lugar? Déjalo en los comentarios abajo. Leo todos con mucho cariño y respondo siempre que puedo. Es a través de estos intercambios que crecemos juntos, que aprendemos unos de otros. Y si mi historia tocó tu corazón de alguna manera, te pido que te suscribas al canal Abuela Recordó. Cada semana comparto aquí experiencias reales de vida, momentos de superación, lecciones aprendidas en las arrugas del tiempo. Tenemos historias de amor, de pérdida, de recomienzos, de familias que se quiebran y se reconstruyen de formas sorprendentes. No dejes también de dar me gusta a este video. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a alcanzar a más personas que, como tú y yo, buscan consuelo e inspiración en historias reales. Compártelo con quien creas que necesita escuchar este mensaje hoy. A veces, una historia como esta puede ser exactamente lo que alguien está necesitando para encontrar valor y seguir adelante. Y, si puedes, considera apoyar el canal a través del Gracias, una forma de donación que nos permite continuar trayendo historias como esta diariamente. Sé que hacer estos videos exige mucho trabajo y dedicación, y tu apoyo económico, por pequeño que sea, marca toda la diferencia para mantener la calidad y la frecuencia de nuestro contenido. Esto nos ayudaría inmensamente a cubrir los costos de producción y a traer cada vez más historias que tocan el corazón. La próxima semana tendré otra historia para compartir con ustedes, igualmente emocionante, igualmente real. Estén atentos a las notificaciones, pues cada relato trae una lección diferente, una perspectiva nueva sobre los desafíos que la vida nos presenta. Desde Santa Rosa de los Andes para tu corazón, agradezco que hayas acompañado mi jornada hasta aquí. Recuerda siempre, no existe edad para recomenzar, no existe tiempo demarcado para soñar. La vida está hecha de ciclos, de finales que se transforman en nuevos comienzos, de heridas que se convierten en cicatrices y cicatrices que se transforman en marcas de experiencia y sabiduría. Y en cuanto a aquel papel que mostré a Ernesto, aquel que lo cambió todo, era apenas el comienzo de una nueva historia. Nuestra historia de reconciliación, de perdón, de reconstrucción.
Una historia que continúa siendo escrita todos los días, con tinta de esperanza y páginas de nuevos amaneceres. Hasta el próximo video y recuerda, nunca es tarde para mostrar tu valor. Te espero en los comentarios y, por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias en Abuela Recordó. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas experiencias que nos unen a todos en nuestra humanidad compartida. Gracias por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad que crece día a día.